Marzo del 2020. Después de varias semanas trabajando, por fin teníamos fijada la fecha de la inauguración de nuestro pabellón, uno de nuestros objetivos cuando entramos a formar parte del AMPA. Pero el COVID-19 lo frenó en seco. No sabemos la evolución ni cuánto durará. Decidimos hacer esa inauguración pero virtual. Solo pretendemos en estos tiempos complicados poner un poquito de emoción y de alegría a nuestra comunidad educativa. Los niños y niñas se lo merecen. Va por ellos. No podemos dejar de agradecer a todos los que nos ayudaron en este camino hasta llegar a hoy. Comenzamos nuestra lucha por el pabellón con un carnaval deportivo. En esa ocasión, algunos deportistas valdeorreses se sumaron y le damos las gracias. Y con ellos también queremos finalizar, porque también nos ayudaron en esta inauguración. 1 millón de gracias. Gracias también al Concello, a don Alfredo, por ayudarnos en las negociaciones. A la jefa territorial, Mariluz, por escuchar las necesidades de las familias. Al presidente de FAPA, José Antonio, por coger el teléfono, siempre que lo necesitábamos. Al equipo directivo del centro, Mariluz y Nacho, Manolo, por confiar en estos 6 padres que con mucho miedo un día cogieron las riendas del AMPA. No quisiéramos olvidarnos de nadie. Y, por supuesto, a las familias del Julio Gurriarán, por unirse en una causa común. Nos despedimos con una gran sonrisa, sabiendo que un sueño, que uno de nuestros objetivos fue conseguido. Por fin tenemos pabellón. Disfrutarlo muchísimo. Esperamos que os guste esta pequeña sorpresa preparada con muchísimo cariño. Hasta pronto. Boas, son Eva Ariasaira, unha deportista valdeorresa, atleta especialista nas probas de 1500 metros lisos e 3000 obstáculos. Quería aproveitar o vídeo para saudar a todos os alumnos e as alumnas do Centro Julio Gurriarán, ao mesmo tempo que a todos os papás e as nais que forman o AMPA e o todo o profesorado. Non sei se sigue impartindo clases don Paco, que foi meu profesor cando eu cursei aí primeiro de parvulitos, hai moitos anos. Pero bueno, en un día tan especial como é hoxe, quería aproveitar tamén para darvos a enhorabuena por esta inauguración do pabellón deportivo do cual ides a facer uso. Comunicarvos e transmitirvos moitas enerxía para que o coidedes e que fagades práctica del, intentando facer un poquinho da actividade deportiva todos os días e poder levar a cabo, sí, unha vida saudable. Sin máis, rapaces, é un bico moi forte. Espero vervos a todos moi pronto polas rúas da nosa comarca, a cual sempre me gusta regresar. Unha aperta. Bicos. Hola a todos y a todas, soy Kisi Torres, piragüista de aquí de Obarco, aunque actualmente compito con un club que se llama Avión Castrelo de Miño, porque tengo una compañera que se llama Mónica, con la que hago piragua de equipo, que sería un K2, sería una piragua como esta, pero 2 participantes. Sé que hoy es un día muy importante para todos y todas vosotros, y no me lo quería perder. Sé que vais a inaugurar un pabellón polideportivo por el que lleváis peleado muchísimo. Entonces quería enviaros mi más sincera enhorabuena tanto a los papás, a las mamás, a los profes, a dirección, al AMPA, como a todos los niños y niñas que vais a hacer uso de esa instalación. En un día tan especial, pues lo que he decidido es mandar mi felicitación desde el sitio más especial para mí. Y he elegido pues este paseo del Malecón, que seguramente todos conocéis, bañado por las aguas del río Sil. ¿Y por qué es tan especial? Os voy a contar el secreto, por 3 cosas. La primera, porque es el sitio en el que yo hice mi curso de iniciación, aprendí a andar en piragua y fue donde me enamoré del deporte. El segundo motivo es porque es el sitio al que me gusta escaparme cada vez que tengo que entrenar y tengo que practicar o preparar para alguna competición. Y el tercero es porque es la meta del que seguramente ya conocéis, Descenso Internacional del SIL, que se celebra aquí en el Barco, y que vengo de ganar varios años seguidos con Mónica, y sobre todo el año pasado, que ha sido una victoria muy especial, ganando la general de todas las chicas. Entonces, para este día, pues me dije, bueno, me llevo la piragua y los voy a felicitar desde este lugar. ¿Por qué? Porque tengo un deseo para todos vosotros. Me encantaría que cerraseis los ojos y escuchaseis muy bien lo que os voy a decir. Ojalá este pabellón se convierta en este sitio tan especial como es para mí el SIL, para todos vosotros. Ojalá que decidáis hacer deporte, porque os va a aportar infinitas cosas positivas. Vais a hacer compañeros, vais a aprender de ganar y vais a aprender muchísimo de perder. Y lo más importante de todo,
que os va a hacer unas personas muchísimo más grandes. Así que mi más sincera enhorabuena, felicidades, un beso y un abrazo para todos y todas porque lo tenéis merecido. A disfrutar ese pabellón y a hacer deporte. Buenas a todos, soy Rubén García, jugador del Centro de Deportes Barco. Desde aquí quiero daros la enhorabuena por el ansiado pabellón, ahora ya lo tenéis, a cuidarlo mucho y a disfrutar de él. Desde aquí os invito a que practiquéis deporte, el deporte es vida y eso es lo mejor que hay. Hola, soy Kiko, jugador del Barco. Solo quería deciros que enhorabuena por el pabellón nuevo, que lo disfrutéis y aprovechéis de por muchísimo deporte. Hola chicos, enhorabuena polo novo pabellón. Espero que disfrutedes moito das novas instalacións, porque o deporte é fundamental. Dalle gas. Bueno, pues por fin tenemos pabellón. Enhorabuena, a disfrutarlo, saludar y felicitar al equipo directivo, a los profes, al AMPA que tanto peleó por él y a los niños que a partir de ahora podremos hacer unas actividades con mucha más calidad y enhorabuena y al concello también con su aportación, nada más. Muy buenas, soy Santi Real, jugador del CD Barco. Quería daros enhorabuena por el nuevo pabellón y ahora disfrutar de él y hacer mucho deporte. Un abrazo. Bueno, desde la familia del karate queremos felicitar y dar la enhorabuena al Colegio Julio Gurriarán, que por fin ya tiene ese polideportivo tan ansiado. Y esperemos que, bueno, a partir de ahora ya no tengan que sufrir las clemencias del tiempo para llegar al pabellón y poder hacer su deporte favorito. A partir de ahora esperemos que puedan disfrutarlo y hacer mejor el deporte que tienen que hacer. Gracias. Ola, son Leticia Gil, atleta de salto de longitude do Barco de Valdeorras. Quería darvos a enhoraboa a todos os que habéis feito posible que se inaugurara este pabellón. Por fin o Julio Gurriarán ten un pabellón cuberto. Seguro que é moi beneficioso para todos os nenos e todas as nenas. Espero que o disfrutedes, que fagades moito deporte. Enhoraboa, un saúdo. ¿Qué tal? Soy Carlos Revuelta, atleta de lanzamiento de martillo barquense. Para mí es un enorme placer que este pabellón se pueda inaugurar por fin. Yo no tuve la oportunidad de disfrutarlo, yo crecí en el Julio Gurriarán y no tuve esa oportunidad de tener ese pabellón cubierto. Así que espero que los que sí que van a tener esta oportunidad, todos esos niños y todas esas niñas, pues lo aprovechen, se disfrute y que permanezca abierto y utilizable el mayor número de horas posible. Así que enhorabuena a todos los que han hecho posible este proyecto y a partir de ahora trabajar para que ese pabellón esté ocupado siempre y conseguir que haya cuantos más niños y niñas activos y activas físicamente, pues mejor. Hola amigas e amigos do Colexio Xulio Gurriarán. É un placer poder saudarvos e saber de vos, inda por riba sendo un exalumno do centro. Estou moi contento de que inauguredes este pabellón. Que sorte tedes, porque eu lembrome que tiñamos que ir ao pabellón que estaba pois pegado ao patio do colexio e a verdade que comodidade telo nas instalacións do centro. Animovos a que lle fagades un bo uso, que o deporte que fomentedes non entenda de xénero nin de idades, e que ese espacio sexa para todos e para todas, para toda a comunidade educativa, incluindo os pais e as nais, que sexades moi felices e que o aproveitedes moito. Moitos bicos. Chao. Hola a todos los alumnos del Colegio Julio Gurriarán. Mi nombre es Josep Pacreu, soy exjugador de baloncesto. Me crié en las categorías inferiores del Juventud de Badalona, pasando por todas hasta llegar en el primer equipo. Luego estuve en otros equipos como el COP, Menorca, Mallorca y Gijón, acabando mi carrera en Chantada de Liga EVA. Daros la enhorabuena por la construcción del pabellón nuevo que tenéis, que me han dicho que es una pasada. Espero que lo disfrutéis mucho, que practiquéis mucho deporte y que a todo eso hay que contribuir con una dieta y una alimentación equilibrada para poder practicar deporte. Un abrazo a todos. Escuelas de Pizarras Tres Cuñados
Esperemos estrenar ese pabellón con muchas ganas, ya sabiendo que tenemos muchos niños de ese colegio en esas escuelas. 1, 2, 3... Hola, buenas. Quería enviaros este vídeo para felicitar a todos los alumnos y alumnas, los padres, papás y mamás, todos los profesores y docentes del Colegio Julio Gurriarán, que por fin inauguramos el nuevo pabellón que tan importante es para el cole y para el barco de Valdeorras. Como ya sabéis todos, el deporte es súper importante, ayuda tanto físicamente como al desarrollo cognitivo de los niños. Cuanto antes empecemos a hacer deporte, mucho mejor. Así que nada, a disfrutar de este nuevo pabellón que seguramente nos dará muchas alegrías y muchos deportistas de alto nivel en Valdeorras. Un beso y un saludo para todos. De Pizarras Tres Cuñados, esperemos estrenar ese pabellón con muchas ganas, ya sabiendo que tenemos muchos niños de ese colegio en esas escuelas. 1, 2, 3... Hola chicos y chicas del Julio Gurriarán, me han dicho que estáis de enhorabuena porque después de pelear muchos años por fin tenéis un pabellón en el cole. Así que os mando muchas felicidades, deseo que le saquéis mucho partido haciendo mucho deporte, porque el deporte es muy importante para crecer sanos y fuertes, y sobre todo que lo disfrutéis mucho jugando con vuestros amigos y así podáis pasarlo genial. Os mando un saludo y muchas felicidades a todo el colegio de Julio Gurriarán. Hola niños y niñas, soy Beatriz Valcarce Arias, ¿qué tal estáis? Yo también he sido alumna del Colegio Público Julio Gurriarán. Con mis 4 hermanos he tenido 2 sobrinos, Juan y Lucía, que también hablarán con vosotros, y Lucas y Mateo, están ahora. Estoy aquí con vosotros para felicitaros por vuestras nuevas instalaciones. ¡Felicidades! La actividad física es muy importante para que no te pase esto después de 13 meses y 5 kilos sin hacer deporte. Cuando te mantienes en forma, eres capaz de hacer cualquier cosa sin mucho esfuerzo y luego no tienes agujetas, no te duele nada y te sientes fenomenal. Esto que me estoy poniendo es un chaleco con lastre para hacer una especie de sentadillas con más esfuerzo, porque al hacer ejercicio una se siente con mucha más energía, contenta, y ¿sabéis qué? No te duele nada. Así tendréis muy fácil, con esfuerzo y entrenamiento, volvemos a ponernos en forma. ¡Deseadme suerte! Niños y niñas, os deseo que disfrutéis mucho de vuestras instalaciones y que sigáis practicando deporte mucho tiempo, como yo, que llevo siendo piragüista casi 30 años. Así que empezad en el colegio, no lo dejéis, y mucha suerte y mucha salud. ¡Adiós! Para que te sirva el cuerpo. Con el cerebro inventar, la mano escribir, la boca cantar y una mirada más profunda en ti penetrar. Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar y con los pies pegadita contigo bailar. ¿Para qué me sirvo? Y a los caroticos vamos a mover.